Hola mis gacelas financieras, hoy vamos a hablar de fundamentos de la planificación financiera, un tema que todos debemos tener en consideración porque no importa el nivel financiero en el que estés, no importa si hoy estás en niveles de ahorro o de inversión, no importa si hoy tu situación es que estás abatido por deudas, esto es algo que toda familia y toda persona debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el simple hecho de manejar dinero ya nos hace susceptibles de hacer planificación financiera. Y es algo tan necesario como ir al médico todos los años, visitar tu odontólogo todos los años. Todos deberíamos y todos debemos tener un asesor financiero de confianza que nos permita ayudar a prever ciertas rutas y ciertas formas de llevar a cabo nuestras metas y objetivos financieros de vida. Así que este video es crucial para ti si tienes ingresos, para ti si tienes gastos, para ti si tienes metas financieras. Así que comencemos. Empecemos por lo básico. Definamos qué es la planificación financiera y es un proceso continuo de establecer, fijar y actuar en pos de metas financieras. Y uno debe tener identificado la diferencia entre sus metas de corto, de mediano y de largo plazo. Porque la estrategia, los depósitos y las formas de que ese capital o de eso que tú requieres se pueda lograr son diferentes. Y lo principal es establecer ¿qué quiero y cuándo lo quiero? De allí vamos a encontrar 1000 vehículos que te pueden acompañar en el proceso. Por eso esa primera parte es tan básica y es saber identificar. El alcance va muchísimo más allá que simplemente hablar de ahorro y de inversión. Tenemos que hablar de presupuesto, tenemos que hablar de seguros, tenemos que hablar de planificación fiscal, tenemos que hablar de planificación de retiro, tenemos que hablar de herencias y legados. Todo eso hace parte de un espectro completo de planificación financiera. Y algo súper importante que les he dicho desde la definición, y es que es un proceso continuo, es decir, tiene un carácter dinámico. Ojo, no es lo mismo la planificación financiera de una persona que tiene 20 años a una persona que tiene 30 años, que puede estar casada con hijos, a una persona que ya está en sus 45 años, a 10 años, 15 años de su retiro, con hijos que están entrando a la universidad. Es un proceso dinámico y por eso es que requieres una revisión periódica. El beneficio, así como cuando tú te vas a hacer una vez al año un examen completo de salud, el beneficio de una planificación financiera es preventivo. Te va a evitar ¿qué? Caer en una crisis financiera. ¿Por qué? Porque te va a tener las alertas prendidas y tú vas a saber cuándo deberías tener y en cuánto deberías tener tu fondo de imprevistos, dónde lo deberías tener, cómo lo deberías construir, cómo deberían estar construidas financieramente tus próximas vacaciones, cómo debería estar construido tu retiro, la educación de tus hijos si es lo que anhelas. Todo eso preventivamente es adecuado hacerse en compañía de un asesor financiero. No solo eso, te va a ayudar a optimizar tus recursos, a optimizar tu tiempo, a darte recomendaciones que el tiempo y el dinero no lo pagarían. ¿Por qué? Porque te estás ahorrando y estás empezando desde el inicio con el pie derecho. Te voy a poner un ejemplo común sin que este video vaya a hablar solo de la parte de seguros, pero es algo que pocas veces tenemos en cuenta en nuestra planificación financiera porque solo estamos pensando en gastar, en ahorrar, en invertir, pero pocas veces pensamos en asegurarnos. Una de las medidas preventivas que hay es el tema de seguros y desde esta cuenta, desde Natalia Opina, siempre recomendamos que sean seguros a término, que no incluyan parte de ahorro, de inversión conjunta. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, cada niño con su boleta. Si el objetivo es de creación de capital, abre una cuenta de inversión. Si el objetivo es asegurarse, ten un seguro de referente a lo que necesites asegurarte, pero no mezcles los dos mundos. Este consejo que te estoy dando aquí te va a ahorrar muchísimo dinero porque un seguro de vida a término te va a permitir pagar justo lo necesario por asegurarse. ¿Cuál es el rol de un asesor financiero o qué deberías tú tener en cuenta a la hora de escoger un asesor financiero que te acompañe? Una trayectoria, un conocimiento, una experiencia y sobre todo que haya un análisis conciso de tu realidad financiera.
No existe una talla para todo en el tema del ahorro, en el tema de inversiones. Por eso, tu asesor financiero tiene que tener la capacidad de entender tu realidad financiera, tus números y acercarte a las mejores recomendaciones. Mire, yo les voy a poner un ejemplo que a mí me pasa muchísimo. Y es que si a mis asesorías de inversiones llega una persona que yo sé que por su capacidad de ingresos o de creación de capital no está listo o preparado para invertir en un fondo de inversión internacional, pues no es responsable para mí, no sería ético de mi parte decirle: tienes que invertir afuera porque es lo mejor. Ojo, tu realidad financiera prima y de acuerdo a tus ingresos tú vas a poder alcanzar más o menos productos. Entonces, el asesor financiero tiene que saber leer eso y tiene que poder llevar de la mano a tomar las mejores decisiones para ti, no para el asesor. Te tiene que proveer información. Ojo, tú no tienes que ser el experto y empezar a hacer una carrera desde cero, pero sí te tiene que dar las herramientas suficientes para que tú entiendas en qué tipo de productos estás empezando a ahorrar o invertir, si es el caso. En últimas, tiene que haber una personalización del servicio financiero que te permita crear tu ruta, tus planes de acuerdo a tu realidad y a tus posibilidades. Y tener la capacidad de adaptar los consejos al momento de vida. A veces nosotros como asesores financieros, créanme que actuamos como psicólogos. Cuando yo a veces le cuento experiencias a personas cercanas, me dicen: pero es que estás haciendo como si fueras una psicóloga. Y la verdad es que los temas de dinero tocan tanto la fibra emocional, tienen tanto que ver con la manera en que nos comportamos, tiene que ver tanto con los hábitos que adquirimos, cómo crecimos relacionándonos con el dinero, que uno se vuelve un psicólogo en términos financieros. Y eso tiene que estar adaptado al tipo de asesor que tú escojas. Aquí hablamos mucho de que en una sesión personalizada o una sesión de planificación de inversiones o en una sesión de finanzas personales tiene que haber una evaluación de tu realidad financiera. Pues les voy a contar en qué consiste una evaluación certera de la realidad financiera. 1. ¿Qué tipo de ingresos tienes? ¿Son fijos? ¿Son variables? ¿Son pasivos? 2. ¿Cuál es tu nivel de endeudamiento? Y ojo, con nivel de endeudamiento hay que saber separar muy bien cuáles son deudas de consumo, cuáles son deudas, por ejemplo, hipotecarias, y cuánto de tus ingresos consume, porque allí se pueden prender alertas, no solamente porque estés sobreendeudado, sino porque posiblemente no tengas tanta deuda, pero tampoco estés empezando a hacer cosas importantes para crear capital a futuro. Ahí es donde un asesor financiero tiene que leer esa parte de tu presupuesto o de tu realidad financiera con el dinero. Y te tiene que ayudar además a hacer una evaluación certera de gastos, basados en un presupuesto personal, que es algo que yo siempre envío previo a hacer una asesoría de finanzas personales, es que me envíen y realicen un presupuesto detallado. ¿Para qué? Porque nosotros queremos saber cómo están clasificados tus gastos, entre necesarios, entre discrecionales, entre los gastos emocionales. Te tiene que acompañar en establecer cuáles son las mejores técnicas adaptadas para ti para reducir gastos, liberar capital. Y te tiene que ayudar a valorar tus activos. Ojo, no es lo mismo un activo líquido al cual le puedas tener dinero ya a un activo que sea ilíquido o no productivo. Esa evaluación tiene que ser muy certera a la hora de definir en qué nivel financiero te encuentras. Preguntas como: ¿cuál es tu nivel de aceptación al riesgo? ¿Estás dispuesto a correr mayores riesgos por tener mayores rentabilidades? ¿O tu perfil de inversor te tiene que acompañar con una rentabilidad mucho más moderada a causa de un riesgo más moderado? Y miren, yo aquí les voy a contar también una experiencia personal. Todos empiezan diciendo que son moderados, conservadores, pero apenas empiezan a ver rendimientos en otro tipo de inversiones que te den seguridad, pero que haya mayor volatilidad y por ende puede que haya mayor rendimientos, todos se vuelven de alto riesgo. En eso te tiene que acompañar tu asesor financiero, en escoger la mejor estrategia, en este caso de ahorro de inversión, dependiendo a tu plazo y a tu perfil de riesgo. Así que si tú nunca has hecho un escáner, un diagnóstico financiero de tu realidad, de cómo estás, y nunca has ido al médico financiero, que es un asesor financiero, pues yo te invito a que te des ese regalo. No tienes que estar en la quiebra, no tienes que estar en la crisis, no tienes que estar hasta el tope con deudas para asistir a un asesor. Existen 1000 formas de hacerte un autoexamen, sí, pero no es lo mismo contar con herramientas de expertos, no es lo mismo que tú mismo te hagas los exámenes que tú crees
que deberían ser a que tú vayas donde un experto, te hagan un escaneo y te digan, mire señor o señora, usted lo que tiene es esto y para esto requiere esto, atención y prevención con estos puntos rojos, porque allí vas a ganar tiempo y mucho dinero que no vas a tener que gastar después cubriendo cosas que no cubriste a tiempo. Así que con esto los quiero dejar. Mi invitación es a que evalúes si hoy tienes un escáner, un diagnóstico, si sabes tu situación financiera actual y si no, que busques ayuda, que busques expertos que te acompañen en esta materia y que puedas tener la tranquilidad de que esa ruta que estás emprendiendo financieramente hablando te va llevando por el camino correcto. ¿Necesitas ayuda? En el link, en la casilla de descripción, te dejo información de cómo podemos ayudarte. Hasta pronto.